Los bienes cuyo uso público es de todos, como los parques, las calles, las playas, no pueden ser objeto de apropiación por nadie. Esto es elemental, no necesita aprenderse la Constitución para saberlo. Sin embargo, en el siguiente reportaje usted verá un caso escandaloso, donde un grupo de personas, ante la pasividad, por decirlo menos, de las autoridades, se ha apropiado de una playa, otra más. Y, por supuesto, la han inscrito, la han vendido, han tapado calles que pasaban por ahí y han obstaculizado un futuro malecón, que debía ser también para todos. Veamos el revelador reportaje de Graciela Villasís. En el kilómetro 7, camino a Ventanilla, frente a las costas de la playa Oquendo, en el corazón del Callao, se ha construido un almacén de más de 48.000 metros cuadrados. Nada de esto llamaría la atención de no ser por un detalle. Este almacén está construido en zona de playa, sobre terrenos intangibles del Estado, donde se supone nadie puede construir. Lo más increíble es que esto se pudo edificar gracias al respaldo de la Municipalidad del Callao y el gobierno regional presidido en ese entonces por Alex Curi. ¿Qué cosa hay detrás? Hay que investigar. Aquí hay millones de dólares en juego. Estamos hablando de terrenos que no tienen por qué haber sido otorgados a terceros, porque son terrenos y son extensiones de áreas que es de dominio público. Pero esta historia va mucho más allá. Empezó en agosto del 2003, cuando un ciudadano común y corriente llamado Juan Albacano, de oficio almacenero de barcos, inscribió ante los registros públicos un gigantesco terreno de más de 82.000 metros cuadrados a orillas de la playa Oquendo, en el Callao, como suyo. Casi 9 hectáreas que él declaró haber ocupado durante 10 años como su vivienda. Lo insólito no solo es que Albacano declarara un pedazo enorme de playa como suyo, sino que lo aceptaran como tal. Y esto fue posible gracias a los buenos oficios del notario José Alejandro Ochoa López, quien dio como cierta la versión de Albacano a través de un título supletorio que señalaba que este ciudadano había poseído como propietario el referido inmueble durante más de 10 años de manera pública y pacífica y que además tenía como acreditarlo. Pero las extrañas movidas solo estaban comenzando, cuando el trabajador de almacenes Albacano, gracias a un notario, a un registrador público y sin haber invertido ni un sol, había logrado el sueño de la casa propia, o mejor dicho, de la playa propia, y había inscrito ya ante los registros públicos del Callao la enorme propiedad. Solo esperó un mes y en septiembre del 2003 se lo vendió a otra persona, a Iván Osvaldo Márquez Mori y a su esposa por la bicoca de 50.000 soles. Pero el nuevo comprador no era un desconocido para Albacano, sino nada menos que el hijo de su jefe. Vaya suerte. Ustedes han escuchado de Iván Márquez. ¿Quién es Iván Márquez? ¿O qué relación tiene con su hijo? Eso. ¿Era un jefe de él? Hijo de jefe, creo era. Era el hijo del jefe de él. Bueno, no, pero más mal él trabajaba, estaba donde trabajaba mi hijo. ¿Y dónde trabajaba su hijo, se acuerda? Él estaba en... Es que me acuerdo le decían el astillero. Si ha habido este tema de transferencias entre dos personas conocidas o amigas en el hipotético caso, la ley no lo prohíbe. Y mientras no lo prohíba, no puede ser reñido, no puede ser sujeto de una situación de nulidad. El tema de que existe una transferencia al mes siguiente, perdón. Al mes o a los 2 meses o a los 3 meses no es prohibitivo en la norma legal. Pero, ¿quién es Juan Ramón Albacano? ¿Cómo se hizo dueño de la noche a la mañana de un terreno intangible de propiedad del Estado? Y sobre todo, ¿a qué intereses sirvió? Juan Albacano trabajó como almacenero y luego reparando embarcaciones pesqueras en la empresa naviera de propiedad del padre de Iván Márquez y en la que el mismo Iván figuraba como miembro del directorio. ¿Acaso Albacano habría prestado su nombre para beneficiar al hijo de su jefe? Podríamos hablar de un testaferro. Tendría que probarse. Y para ello el Poder Judicial ya está ventilando el tema. Al final, por el principio de prevención, es el Poder Judicial quien se va a pronunciar finalmente, ¿no?
De inmediato empezaron las interrogantes para entender cómo este hombre, que según su propia madre había vivido toda su vida en la casa familiar ubicada en el Rímac, había adquirido casi 9 hectáreas de playa, manifestando verbalmente haberla ocupado y presentando supuestas pruebas que avalaban su versión ante un notario, cuando no era cierto. Y esto fácil de comprobar a través del programa Google Maps, que registra año por año, desde el 2002, las posibles construcciones en la zona. Y tal como estas imágenes lo demuestran, durante los años 2002 y 2003, en este terreno de playa, jamás se edificó una casa, ni siquiera una choza. ¿Dónde estaba entonces la vivienda que dijo don Juan Albacano haber tenido? ¿Cómo un notario pudo avalarlo? ¿Por qué, si era finalmente su ansiada propiedad, la vendió de inmediato a Iván Márquez? La figura empezaba a armarse. La pregunta es, ¿vivió en el Callao? No. Toda la vida él ha vivido acá. O sea, Iván Márquez siempre trabajaba con él. Sí, él siempre utilizaba a mi hijo. Iván Márquez efectivamente por solo 50.000 soles adquirió el enorme terreno que ya figuraba como propiedad de su empleado. Ya con todos los documentos en regla que lo acreditaban como el nuevo propietario de 9 hectáreas de playa, no tardó en poner en práctica las verdaderas intenciones que se escondían detrás de la irregular inscripción. Y comenzó la gran venta. Yo creo que aquí hay que investigar, hoy que estamos comprobando todos los peruanos cómo se entregan terrenos de propiedad del Estado a ciertos personajes, a ciertas personas para favorecerse. El tema de Cofopri es evidentemente claro en ese sentido, y ahora esto que sucede en el Callao. Fue así como en julio del 2006, Iván Márquez le vendió primero a Enterprises Perú SAC, representada por Oscar Peña, por $240.000, el 30.4% del terreno. Y 3 años después, en enero del 2009, le vendió a la empresa Contrans por $1.138.000, el 21% del terreno. Aunque la propiedad no había sido independizada, en tan solo 5 años, Márquez había hecho el negocio de su vida y al poco tiempo obtuvo casi $1,5 millones por vender un terreno intangible de propiedad del Estado, y él seguía además siendo el propietario de casi el 50% del predio restante. Pero lo que a todas luces nació con una inscripción irregular con aval notarial, terminó por agravarse cuando uno de los nuevos propietarios, LSA Enterprises, decidió cercar el terreno que había comprado frente a la playa Oquendo y logró que la municipalidad del Callao, con Félix Moreno a la cabeza, le autorizara la construcción de un cerco provisional de 48.900 metros. Todo esto a sabiendas por parte del municipio de que el terreno en mención estaba ubicado sobre zona de playa protegida, es decir, dentro de la línea de más alta marea de 50 metros y además sobre zona de dominio restringido, es decir, los siguientes 200 metros, y en donde la municipalidad no tenía competencia. Yo lo que puedo decir es que hay una ocupación ilegal de esta área que está dentro de los 50 metros desde la línea de más alta marea. Una zona que obviamente no se puede ocupar sin las autorizaciones del caso. Es una resolución suprema, no la autorizamos nosotros directamente. O sea, una resolución suprema que tiene que firmarla no solo el ministro de Defensa, sino el presidente de la República.